RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Paulo Vilca Arpasi. Él es el director del Observatorio Regional de 50+1, Grupo de Análisis Político. Qué gusto de saludarlo, señor Vilca, muy amable. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayúdenos un poco a analizar la situación en nuestro país, ¿no? En medio de toda esta emergencia que se está viviendo por los desastres naturales en el norte, seguimos presentando también una situación de inestabilidad constante, inestabilidad política, ¿no? Y ahora a esto se suma las denuncias contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Pero daría la impresión que en el momento hay una calma, una suerte de letargo desde las regiones. ¿A qué obedece esto? ¿Cuál es su análisis de esa perspectiva? Sí, bueno, creo que hay tres puntos importantes que mencionar cuando uno habla digamos, la realidad de las regiones, ¿no? Primero, entender que estamos, digamos, ante realidades bastante heterogéneas. Lo que ocurre en el norte suele ser diferente, lo que ocurre en el sur, en el oriente, en el centro, ¿no? Y por tanto, señalar de que, digamos, hay una sola realidad de las regiones, pues no necesariamente se ajusta a lo que ocurre en los hechos. Lo segundo es que mi impresión va en el sentido de que cada vez queda más claro la importancia política de las regiones en, digamos, la situación política del país en general. Hemos visto ya desde hace algún tiempo que la política regional tiene una incidencia muy grande en lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? Tenemos políticos de regiones que marcan la pauta política, de políticos como Martín Vizcarra, de Pedro Castillo, que no son de Lima, sino vienen de esas regiones. Vemos en el propio Parlamento, ¿no?, una mayoría de políticos de regiones que son los que marcan la agenda política legislativa y en fin, ¿no? En este contexto, los últimos meses también ha quedado claro de que son las regiones las que de una u otra manera determinan los procesos políticos actuales. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, con el ciclo de protestas, de conflicto político que ha vivido el país de manera histórica, diría yo, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas, y más recientemente con la situación de emergencia que se vive en el norte, ¿no? Entonces, creo que es clave, importantísimo prestar atención a estos procesos. Dicho esto, yo diría de que lo que vemos en el país en este momento es una suerte de una calma chicha, ¿no? Una calma tensa, producto, por supuesto, de diferentes circunstancias, ¿no? Cierto agotamiento en el caso de las protestas en el sur, pero también la emergencia que no cesa en el caso de las regiones del norte, y frente a ambos hechos, ambas situaciones, lo que observamos es que no existe ningún tipo de respuesta efectiva de parte del gobierno, ni hay una respuesta política a quienes se movilizan, quienes protestan contra el gobierno, pero tampoco se puede apreciar una respuesta acorde con la situación de emergencia que atraviesa el norte del país. De una u otra manera pareciera que el gobierno se ha desentendido de lo que viene ocurriendo más allá de Lima, ¿no? Y yo me atrevería casi a señalar de que estamos ante un régimen, ¿no?, ante un poder ejecutivo que básicamente gobierna desde y para Lima, ¿no? Y para ciertos sectores de Lima. Y eso me parece que tiene unas consecuencias, pues, graves para el resto del país. Usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? Ese es un gobierno que no tiene respuestas y ha puesto situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? En el norte del país no hay una capacidad de respuesta efectiva, a pesar que ha sido declarado nivel 5 las regiones del norte del país, y el gobierno, por lo tanto, se está haciendo cargo ya de la situación de modo directo. Tampoco hemos visto una respuesta en lo que ocurrió en el sur del país, ¿no? Pero también planteaba usted la heterogeneidad en las regiones, ¿no?
Y ahí quería un poco llegar, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación hacia adelante del gobierno, señor Vilca, con las regiones en el sur del país, ¿no? Hemos visto las resistencias que hay en Puno, fundamentalmente de las propias autoridades. Hemos visto también la resistencia que hay en autoridades en el Cusco, en Apurímac, ¿no? Un poco menos, digamos, con menos énfasis en Arequipa, tratándose el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales y el gobernador de Arequipa, pero las relaciones no son las mejores. O sea, ¿cómo va a enfrentar el gobierno que no tiene una capacidad de respuesta hacia esas zonas? Eh, sí, efectivamente, lo que usted señala es correcto, ¿no? Esta parte del territorio nacional está en una constante postura de protesta, ¿no? contra el gobierno de Dina Boluarte. Y tal vez la expresión, la más reciente expresión política de esa inconformidad son precisamente las declaraciones que dio el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en un evento recientemente realizado la semana pasada en Cusco, ¿no? Que es el primer encuentro de gobernadores regionales Sí. Contra el hambre cero, ¿no? Y en esta ocasión, más allá del tema de la política pública vinculada a la erradicación de la pobreza y garantizar la calidad de vida, la nutrición de las personas, el gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, recalcó, ¿no? Recalcó que la mejor salida política que tenía el país a la actual situación era una renuncia de Dina Boluarte e inclusive su vacancia, ¿no? Lo que conlleva un adelanto electoral, ¿no? Creo que expresaban esas declaraciones muy bien el tono y el ánimo que existe en esta parte del país, de manera muy enfática, pero no solamente es el sur. Si uno se pone a analizar los resultados de las últimas encuestas, va a ver que la desaprobación y el rechazo al gobierno es ampliamente mayoritario en todo el país, inclusive en Lima, ¿no? En Lima, donde la aprobación de Dina Boluarte está alrededor del 20%. De hecho, es la presidenta con la menor aprobación en los primeros meses de gobierno, ¿no? De los últimos presidentes que tenemos, digamos, desde hace más de 20 años en el país. E inclusive Dina Boluarte es la presidenta que enfrentó un proceso de vacancia, ¿no? Ustedes saben que el Congreso votó esta semana, rechazó un pedido de vacancia, pero más allá de eso, es la presidenta que ha enfrentado una vacancia de manera más temprana en su gobierno. Para que Pedro Pablo Kuczynski llegue al primer pedido de vacancia pasaron más de 500 días. Para que llegue el primer pedido de vacancia de Martín Vizcarra pasaron poco más de 900 días. En el caso de Pedro Castillo fueron alrededor de 150 días, ya estábamos acelerando. Con Dina Boluarte no han pasado ni 120 días y ya enfrentó un primer pedido de vacancia. Entonces, todo eso expresa pues que estamos no solamente ante un rechazo en el sur del país del gobierno, sino una muy grande inconformidad en todo el país. Inclusive, y con esto acabo los datos, el sector donde más apoyo tiene Dina Boluarte, que es el sector socioeconómico AB, no pasa del 27%, ¿no? Entonces, evidentemente, esta inconformidad, esta desaprobación es generalizada y creo que queda claro que hay oídos sordos, pues, del Poder Ejecutivo a esta situación que a mi entender no va a ser sino precarizarse y hacerse cada vez más compleja. Ahora, el otro aspecto, señor Vilca, es la dinámica de las propias regiones, ¿no? O las macroregiones, ¿no? En el caso del sur, en realidad lo que vemos es una protesta que ha sido casi general, fundamentalmente centrada en Puno, donde las autoridades tienen mucha resistencia a acercarse al gobierno, el gobierno no tiene la capacidad de acercarse a las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
paralizaron todas las actividades, hay una contracción económica en algunas regiones, fundamentalmente Puno, Cusco está saliendo con el tema del turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto contrasta con otra realidad, con el norte. Y le pongo otro ejemplo, Cajamarca. Cajamarca está adquiriendo otra dinámica en estos momentos, ¿no? La dinámica de Cajamarca es que sus autoridades tienen una visión más proactiva hacia las inversiones. El gobernador regional acaba de estar en una convención importante en minería, acaba ya de aperturarse un proyecto como La Granja, ¿no? Que tiene una proyección de inversión de 5.000 millones, estamos viendo que están reactivando su turismo, o sea, vemos dos versiones, ¿no? Esa heterogeneidad que usted mencionaba, ¿no? ¿Cómo entenderla? Bueno, nuestro país siempre ha sido bastante heterogéneo, ¿no? Esto no es una cosa nueva, digamos, lo que viene ocurriendo, ¿no? Y más, digamos, desde que dio inicio el proceso de descentralización. Sin embargo, lo que se puede apreciar en general es que los gobernadores recientemente electos, ¿no? El año pasado, que han empezado, que ya tienen un poco más de 100 días de gestión, o van hacia los 100 días de gestión, mejor dicho, en general se aprecia que todos los gobernadores tienen una predisposición en relación a la promoción de la inversión privada y también de la inversión pública. No se aprecian en general gobernadores anti-inversión en el grupo, digamos, de autoridades que han sido electas. Es cierto que algunos tienen sus matices, algunos por supuesto tienen posiciones políticas seguramente más hacia la izquierda y hacia cierta intervención mayor del Estado en la economía, ¿no? Pero en general no hay ningún gobernador que manifieste directamente pues que no está de acuerdo con la inversión, ¿no? Es más, en el caso, por ejemplo, del gobernador de Cusco, Werner Salcedo, lo que él ha señalado, ¿no?, es que va a impulsar la conformación de una mancomunidad de regiones mineras, ¿no? Como sabemos, el corredor minero del sur constituye en este momento, digamos, el principal territorio de explotación del cobre, digamos, ¿no?, en el país, y un generador importante de divisas, y creo que lo que más bien se va a buscar desde las regiones es establecer una suerte de convertirse las regiones, a partir de las mancomunidades, a partir de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en una suerte de espacio político que genere cierto nivel de equilibrio ante un poder ejecutivo bastante desgastado y ante un poder legislativo, que son los principales representantes, digamos, del gobierno nacional, completamente desprestigiado, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el resultado de estos esfuerzos, ¿no? La NGR lo ha señalado de manera enfática desde que planteó su propuesta para salir a la crisis política. Vemos gobernadores que impulsan proyectos de inversión, ¿no? En Lambayeque, el gobernador Pérez, por ejemplo, está impulsando digamos, la inversión en el puerto de Eten, ¿no? Entonces en que Moquegua está con el tema de Quellaveco, con la El gobernadora gobernador Silvia de Cajamarca está Gutiérrez, planteando un ¿no? corredor, ¿no? Para todo el transporte mineral, es decir, Así es, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto que Roger Guevara, efectivamente Cajamarca estuvo recientemente en esta Convención Internacional de Canadá sobre minería, pero también estuvo Werner Salcedo, ¿no? Coincidentemente, ambos además electos por Somos Perú. Entonces, hay varias cosas, hay varios procesos a los que habrá que estar atentos para ver qué resultado tienen en los siguientes meses. señor Pablo Vilca, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ojalá que en una siguiente oportunidad sigamos conversando, porque siempre le echamos una mirada a nosotros al tema regional. Y veo que usted está bastante enfocado precisamente en lo que acontece en las regiones de nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.
RCR, la red que comunica y une al Perú.